Noche y acompáñeme por favor al Evangelio de Mateo, capítulo número 13 y versículo número 10. Esta noche estamos en una vigilia que yo podría llamar, hermano, un tiempo de preparación para nuestro Congreso Pentecostés hoy, el cual, hermano, está denominado Venga tu reino. El Señor ha puesto una visión para esta casa ministerial de poder comprender un poco más a profundidad lo que es el reino de los cielos, y el poder también anhelar, hermano, que ese reino se manifieste en nosotros. Sobre todo, hermano, cuando entiendo que su reino es un gobierno sobre nuestras vidas. Entonces yo quiero esta noche comenzar o dar un punto de partida para poder, hermano, ir poniendo un fundamento sobre lo que el Señor nos va a ir ministrando en los próximos días. Estoy seguro que después del Congreso también se va a desatar una serie, hermano, de revelación en cuanto al reino de los cielos. Así que prepárese para que el Señor bendiga su vida con eso. Amén. Capítulo 13, versículo número 10, dice la palabra bendita de nuestro Dios. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Mire qué tremendo eso. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Mira al que está a la par y dígale: bienaventurados tus ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Mire qué maravilloso. Porque de cierto digo, mire qué profundo esto, de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, dígale al que está a la par: la palabra del reino. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Dígale al que está a la par: da fruto. Y dígale a su hermano: y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Padre, glorifícate esta noche por medio de tu palabra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese un segundo, por favor. Mire qué tremenda, cuánta enseñanza hay en este capítulo número 13 de Mateo.
cuando usted lo lee, se da cuenta que el capítulo 13 tiene una serie de parábolas que tienen como propósito revelarnos cómo funciona y en qué consiste el reino de los cielos. Por eso que usted va a ver en el libro de Mateo capítulo 13 una serie de parábolas que comienzan diciendo: y el reino de los cielos es semejante a. Porque el reino de los cielos es algo que nadie ha visto, algo que nadie conoce. Así que el Señor, para poderlo revelar, habló de cosas que nadie conocía a través de cosas que todos conocían, para que pudieran entender cómo era el reino. Acuérdense que el reino es un reino invisible. Entonces, para que pudieran entender el reino, Jesús tuvo que hablarles en su propio idioma. Tuvo que hablarles como un sembrador, como una red, como un campo, como una semilla de mostaza. En fin, tuvo que hablarles de diferente manera para que ellos comprendieran. Mire qué impresionante es Dios, que Él se baja a nuestro nivel para que podamos entender cosas profundas con verdades cotidianas. O sea que el Señor no vino para hacernos la vida más complicada, sino que su palabra, hermano, es como el Señor haciéndose a nuestra estatura para que la podamos comprender. Por eso me llama la atención que el primer mensaje o los primeros mensajes que Jesucristo predicó y que Juan el Bautista predicó fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Mire qué tremendo eso. Un reino inalcanzable para el hombre, un reino que el hombre había perdido en el huerto, un reino, hermano, que el hombre había despreciado por causa del pecado y que se había vuelto inalcanzable, nadie lo podía alcanzar. Ahora Jesús dice: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Como ustedes no pueden subir, yo bajé por ustedes. Mire qué lindo el Señor. No sé si usted se alegra por eso, pero yo sí me alegro, porque el Señor me permite ahora alcanzar lo que yo no podía alcanzar. Entonces, de repente el Señor empieza a hablar a través de una parábola conocido como la parábola del sembrador. Así es conocida esa parábola de la cual está hablando aquí el Evangelio de Mateo, donde Él le dice, hermano, en forma de parábola, describe 4 tipos de tierras sobre la cual cae la semilla, y que representa 4 tipos de vidas o 4 tipos de corazones que reciben el mensaje del reino o la palabra del reino. Ahí en esa parábola o en esa ilustración que el Señor nos da, nos habla de un sembrador, de una semilla y de 4 tipos de tierras y su resultado ante la predicación de la palabra. Mire qué maravilloso entender que la misma palabra puede producir cosas diferentes de acuerdo al corazón que la recibe. Por eso, hermano, míreme acá, el sembrador es bueno porque es Dios. La semilla es buena porque es la palabra. Así que todo va a depender no del sembrador ni de la semilla, sino del corazón que la recibe. Por eso un mismo mensaje y una misma palabra puede producir cosas diferentes en personas distintas. Por eso algunos lloran y otros ni cuenta se dan. Por eso algunos la palabra los transforma y otros salen iguales. Por eso algunos dicen: Padre, gracias por tu palabra, y otros salieron sin entender. Pero tiene que ver con el corazón. Entonces ya lo va a comprender usted eso. Pero antes de eso, los discípulos le preguntan al Señor: ¿por qué les hablas a ellos? O sea, a los fariseos, a los escribas. ¿Por qué les hablas por parábolas? Es decir, ¿por qué no les hablas claramente? ¿Por qué no les explicas a ellos claramente? ¿Por qué no les das el mensaje del reino con claridad? ¿Por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué les escondes el mensaje? Era en realidad la pregunta.
¿Por qué les estás encubriendo el mensaje? Mire qué tremendo. Entonces el Señor le responde a ellos: porque a ellos no les ha sido dado, pero a ustedes sí. Mire, ese es un misterio profundo. Porque el Señor, hermano, le responde a ellos y les dice: porque a vosotros les ha sido dado, oiga, les ha sido dado saber o conocer los misterios del reino. Entonces usted, la primera pregunta que se hace es: ¿qué es un misterio? Un misterio es una verdad que está oculta para muchos, pero revelada para algunos. Un misterio es algo que ha estado ahí siempre. Por ejemplo, mire, que usted no lo sepa no quiere decir que no exista. Un misterio es algo que ha estado ahí detrás de un velo, detrás de una cortina. Ahí ha estado siempre, pero usted lo va a conocer el día que a usted se lo revelen. Y la palabra revelar en el original significa correr el velo o correr la cortina. Entonces el día que Él quiera, es que, hermano, mire qué impresionante esto. El día que Él quiera, Él le va a revelar. Entonces el Señor les estaba encubriendo a ellos, pero revelando a sus discípulos. Entonces el Señor le dice: a ustedes les he dado conocer, entender o saber los misterios del reino, pero a ellos no. Mire, hermano, qué impresionante el Señor, va, como que tiene como que siempre el Señor ha tenido sus grupos. Por eso usted tiene que sentir dichoso. Y yo me siento dichoso. ¿Y sabe por qué me siento dichoso? Porque entiendo que no nos escogió a nosotros por ser mejores sino al contrario, nos escogió a nosotros por gracia. Por cuanto a los que eran no quisieron, entonces a nosotros nos cayó por gracia. Por cuanto ellos despreciaron, nosotros alcanzamos. Mire qué lindo el Señor, hermano. Entonces dice el Señor, ¿verdad?, que para que se cumpliera en ellos que viendo no vean y oyendo no oigan. ¿No le parece a usted tremendo ese juego de palabras? Viendo no vean, oyendo no oigan. Significa, hermano, qué tremendo que existe la posibilidad que alguien oiga y no oiga. Porque hay dos niveles. Usted puede oír en lo natural, pero puede que no oiga en lo espiritual. Puede que lo que esté oyendo no se le revele. Puede que lo que esté oyendo no lo entienda. Entonces, aunque oiga, no oye. Aunque vea, no mira. Entonces el Señor está diciendo: por eso se los encubro. Y hay algo más profundo ahí que yo no me quisiera meter hoy, pero en algún momento de todo este tiempo lo vamos a ver. Porque Él dice que se los encubre para que no alcancen. Fíjese, hermano, les dice: para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Impresionante, como que el Señor los embotó para que no entendieran por medio de parábolas. Pero los discípulos tenían acceso. Dígale al que está a la par suya: nosotros tenemos acceso a la palabra. Por eso los discípulos le decían: Señor, ven, explícanos, ¿qué quisiste decir con eso? Bueno. Y el Señor les daba la explicación a ellos. Así que se las encubría a ese grupo de fariseos, porque los fariseos no querían la palabra para creerla, sino para criticarla. Ellos querían oír a Jesús no para creer en su palabra, sino para refutar su palabra. Por eso se las encubrió. Para que, hermano, ¿para qué desperdiciar algo tan valioso en los que no la iban a valorar?
pero el Señor se la dio a aquellos que sí la querían. Por eso el verso 16 habla algo precioso. Pero bienaventurados vosotros, bienaventurados vuestros ojos, bienaventurados ustedes. ¿Por qué bienaventurados? Porque ven y oyen. O sea, porque ustedes sí pueden recibir la palabra. Y luego habla de otro misterio. Porque fíjese, hermano, que en el verso 17 menciona algo que es impresionante. Porque dice que muchos profetas y justos desearon ver lo que nosotros vemos. ¿Y qué es lo que desearon ver? Al Mesías. ¿Qué es lo que deseaban ver ellos? A Cristo. ¿Y qué deseaban oír? Las buenas nuevas, y no lo oyeron. Pero nosotros lo hemos venido a ver y lo hemos venido a oír. Qué maravilloso, ¿verdad? Por eso, hermano, por eso usted siéntase dichoso, porque usted ha alcanzado lo que muchos quisieron y no pudieron. Y no porque usted y yo seamos mejores, sino por gracia del Padre. Amén. Entonces, hablando todo ese contexto, el verso 18 comienza revelando una parábola, un misterio y la condición del hombre. Porque dice que el verso 19, que cuando alguno oye la palabra del reino, oiga, la palabra del reino, y no la entiende, o sea, no la comprende, no la recibe, no la capta, entonces dice que esa palabra se la roba el malo. Por eso cuando el Señor habla en la parábola, dice que la semilla que cae junto al camino, dice que el enemigo, dice que las aves del cielo se la comen. Y luego explica que esas aves del cielo tiene que ver con la actividad del maligno. O sea, viene el malo y dice que arrebata lo que fue sembrado. Así que hay un peligro cuando alguien no recibe la palabra, porque si usted no la recibe, el malo se la arrebata. Por eso, míreme acá, porque aquí está hablando del mensaje o la palabra del reino, el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. De eso está hablando ahí. Cuando alguien no lo entiende, no lo recibe, no lo acepta, no lo capta, esa semilla que se sembró, el malo la arrebata. Y fíjese que a mí me llama la atención, porque traslade eso a todas las semillas que el Padre siembra en nosotros. Por ejemplo, una promesa que Dios le da. ¿Qué pasa si usted no la cree? El malo se la arrebata. ¿Qué pasa si el Señor le da una palabra y usted no la cree? El malo se la arrebata. ¿Qué pasa si usted sale diciendo: ¿será que la palabra que me dieron venía el Señor? Ya estuvo, ya la perdió, porque ya la dudó. Entonces usted se expone a que el malo, que es figura, oiga, representado en las aves del cielo, las aves que están listas. Mire, ¿cuántos han visto cuando usted le tira comida a los pajaritos? Hermano, si es que rapidito vienen y se comen todo. Y me llama la atención la palabra arrebatar, porque lo que viene a decir ahí, hermano, es que se roban. Por eso hay gente que no le prospera la palabra. Ahora míreme acá. Esa tierra a la cual se refiere el Señor, dice que es la tierra junto al camino. Esa tierra junto al camino es una tierra pisoteada, maltratada, endurecida. Por eso, hermano, la semilla o la palabra del reino,
cuando cae en un corazón que de alguna manera está endurecido, no prospera. Hay gente, hermano, que el Señor quisiera hacer en ellos muchas cosas, pero su corazón está endurecido por muchas situaciones que ha vivido, que ha pasado en la vida. Son incrédulos porque han sido defraudados muchas veces. Su corazón está endurecido porque han sufrido, han sido pisoteados, maltratados. Porque esa tierra junto al camino me habla de una tierra compactada y endurecida por los pasos de la gente que camina sobre ella, pero también por el sol. ¿Y cuánta gente, hermano, encontramos en el mundo que está amargada y no quieren nada con Dios? Enojados con Dios, enojados con la vida, enojados con los hombres, enojados con todo el mundo. Entonces esa gente, hermano, usted le predica el evangelio y rebota, no lo reciben, es infructuosa la palabra en ellos. ¿Por qué? Porque el malo se aprovecha. Mire qué tremendo esto. Esa es una tierra dura. Y mire lo que dice Hechos capítulo 7 verso 51. Dice, oiga esta declaración que se hace acerca del pueblo de Israel, es decir, de los fariseos y toda esa gente. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Así que ahí habla de una dureza. Hermano, qué tremendo que hay gente dura para la palabra. Hermano, el Señor está enviándole el mensaje, la palabra, lo busca de una manera, lo busca de otro, pero su corazón está endurecido. Entonces el problema con ellos es que aunque el Señor, hermano, deposite semilla, el malo la roba a cada instante, la arrebata a cada instante. Por eso no hay fruto. Mire 2 Corintios capítulo 4 verso 3. Esto me llama la atención. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, oiga, tapado, velado, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que ahí usted puede entender que ese corazón tiene un velo. Está endurecido por un lado, pero está cegado por otro. Porque el enemigo ha hecho una obra en ellos, poniéndoles un velo para que no puedan ver, para que no puedan tener contacto. Oiga, ¿y qué les cegó? Oiga, ¿qué les cegó? El entendimiento. ¿Y qué pasa con, oiga, y qué dice el Señor? Que esos son los que oyen la palabra del reino, pero no le entienden. ¿Y quién les cegó el entendimiento? Satanás, el enemigo. Oiga, qué impresionante, hermano, que lo que usted entiende con tanta facilidad, a otros les cuesta entenderlo. Pero no es que les cueste, sino que el enemigo les ha puesto un velo para cegarles el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Así que la primera tierra, oiga, la primera tierra, hermano, es una tierra dura, que no entiende las palabras del reino. Por eso dígale al que está a la par que Dios habilite tu entendimiento. Por eso oramos siempre antes de la palabra, para que el Señor nos dé comprensión y entendimiento, para que el Señor nos alumbre, hermano amado, y podamos comprender la palabra, para no perder lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y yo le voy a dar un consejo, hermano: cuando el Señor lee una palabra, no la ponga en duda.
Porque hay mucha gente que ha recibido promesas, pero su problema es que la ha perdido por dudar de las promesas del Señor. Amén. Segundo corazón o segundo tipo de tierra. Dice la palabra que el segundo tipo de tierra o la segunda semilla cayó en pedregales. Eso está, hermano, si me acompaña ahí en Mateo 13 y versículo número 20. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Oiga, este la oye y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Dígale al que está a la par: no dura. Pues, oiga, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces aquí hay un segundo tipo de tierra. Es una tierra llena de espinos. Fíjese qué tremendo esto. Los espinos representan la persecución y la aflicción. Pero me llama la atención es que la Biblia dice que los espinos crecieron. Entonces a mí me preocupa, porque entonces, ¿qué es lo que hace que crezca más eso que la palabra en nosotros? Cuando veo eso, me doy cuenta que son creyentes, dice ahí, de corta duración, porque no tienen compromiso con Dios, ni tienen una verdadera conversión o encuentro con el Señor, sino que dice que al momento la reciben con gozo. Dígale al que está a la par: es pura emoción. Porque hay gente que la palabra la emociona, pero aquí no estamos por emoción, sino por convicción. Porque el peligro de la emoción es que yo voy a actuar de acuerdo a cómo me sienta. Entonces cuando me siento con ganas, busco al Señor. Pero cuando me siento depre, me quedo en mi casa. Y aquí no podemos caminar así, porque no vamos a durar. Sino que aquí tenemos que caminar por convicción, sabiendo que aunque no tenga ganas, debo buscar al Señor. Así que dígale al que está a la par: ni la persecución ni la aflicción deben ahogar la palabra. Ahora espéreme acá. ¿Cuál es el problema con la emoción? La emoción, hermano, es un estado en el cual la gente necesita todo el tiempo como que la estén inflando, motivando. Entonces el peligro de un pueblo de ese tipo es que en lugar de tener predicadores, va a tener motivadores. Porque el motivador es el que te va a dar fuerza para oír un mensaje que te dure una semana. Y ya cuando te estás apagando, ya casi que ni llegas, pero alcanzas a llegar al otro fin de semana y te vuelven a dar una palabra que te motiva. Y no puede ser así. Así que cuando se dan cuenta de la persecución o de la aflicción que me habla del compromiso con Dios, entonces abandonan. Por eso son de corta duración. Mire al que está a la par y dígale: son creyentes temporales, llamaradas de tuzas, en buen salvadoreño. Se encienden y dicen: voy con todo, pero no duran nada. Cuando viene el primer problema, el primer desafío, la primera adversidad, la primera circunstancia difícil, abandonan. Empezaron a servir con todo, pero de repente al primer regaño, llamada de atención o cualquier cosa, no, si es así mejor no. A la primera situación que se les viene, porque yo le voy a decir una cosa: la persecución, oiga, la persecución del enemigo en tu vida es por causa de la palabra.
Ay, no sé si alguien lo agarró eso. Es por causa de la palabra. Solo fue que Jesús dijera: pasemos al otro lado, y alertó al mundo espiritual, y por esa razón se levantó una tormenta en medio del mar. Porque el enemigo lo que persigue es la palabra que te ha sido dada, la promesa que te ha sido dada, la vida que el Padre ha impartido sobre ti. Entonces lo que el diablo hace es perseguir esa palabra. Entonces dice que esos cristianos, cuando viene la persecución o la aflicción, abandonan, cortan su caminar. Por eso hemos tenido a nuestro lado, usted debe conocer mucha gente que empezó pero ya no está. Número 3, esa eran los que están entre pedregales. Número 3, los que están entre espinos. Dice la Biblia que a esos los ahogan dos cosas: el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Mire qué tremendo las dos cosas. Así que esos espinos son comparables con la competencia que el mundo pone a nuestro alrededor para ahogarnos. Es que mire, hermano, yo quiero decir una cosa. Se lo voy a poner bien sencillo. Ahorita que yo estoy predicando aquí, estoy compitiendo contra un montón de distractores. Eso en un momentito. Fíjese, solo aquí yo le puedo asegurar que si viene un hermano por allá, un montón de gente. Imagínese, oiga hermano, solo póngase a pensar en eso. Estoy compitiendo, hablando en lo humano, yo estoy compitiendo contra un montón de distractores. Compito contra lo que pasa, compito con lo que usted está pensando, compito con el hermano que tiene la par que le está quitando la atención, compito con el otro que está chateando y que usted se distrae. Ay. Estoy compitiendo con un montón de cosas oiga, y eso que usted está aquí sentado. Ahora imagínese cuando usted está allá afuera, contra todo lo que el reino de Dios compite en su vida, contra las distracciones, los afanes, los amigos que lo quieren jalar para otro lado, oiga, los familiares que lo quieren ahogar, el trabajo que le pone más carga, la empresa, hermano, que le pone más demanda. Y mire todo lo que dice la Biblia: el afán de este siglo. ¿Qué es el afán de este siglo? Mire lo que dice Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo. Santo. Mire a su hermano por favor y dígale: no améis al mundo. Ya le voy a explicar por qué. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sabe por qué? Espéreme, antes de entrar en lo demás que dice este verso. Porque el mundo y todo lo que está en el mundo está reservado para la destrucción. Todo lo que no es de Cristo está reservado para ser destruido. Entonces, ¿usted cómo va a amar lo que está destinado para ser destruido? Entonces el Señor dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, oiga, ¿qué hay en el mundo? Ahí lo describe, mire, ahí engloba todo. Los deseos de la carne. Pellizque al que está a la par y dígale: ese es el problema. Dígale, pellizquelo y dígale: ese es el problema. La carnita. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Oiga, tres cosas que hay en el mundo que son las que nos desenfocan del Señor. Oiga, dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, ahí está lo que yo le digo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Entonces, lo que dice ahí, oiga, estos cristianos reciben la palabra, pero no tienen raíz, dice. Y luego, si me pone por favor en la parábola, en el capítulo 13, y me busca ahí donde está la parte que habla de los que fueron sembrados entre espinos. Quiero que lea algo maravilloso, porque ahí se va a dar cuenta usted. El siguiente, el 21. Vamos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Dígale al que está a la par, oye la palabra, se expone a la palabra, pero tiene un problema. La palabra afán tiene que ver con una mente dividida. Entonces esa persona, el problema que tiene es que está en Cristo pero está en el mundo, está en el Señor pero está en el mundo. Su mente está aquí una parte, pero la otra parte está ahí. Mañana que me toca, mañana quiero ver, mañana voy a ir a tal parte. O sea, no puede mantener su mente, fijarla. Y fíjese que yo puedo ver mucha gente que le cuesta estar recibiendo un mensaje sin que su mente esté divagando. Afán significa mente dividida. Pero ¿por qué está dividida la mente? Oiga, el afán de este mundo. ¿Cuál es la intención del mundo? Apartarme de Cristo, ahogar la semilla. Porque ahí, hermano, habla algo tremendo. Dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan, asfixian la palabra. Es decir, que aunque quiera, el cristiano no puede, no tiene tiempo para Dios. ¿Por qué no tiene tiempo? Porque tiene demasiado compromiso. Ay, pastores, que viera el trabajo cómo me tiene. Entonces yo digo, qué difícil. Así no va a poder crecer. O sea, espéreme, es que aquí hay un problema bien complicado, que ya lo vamos a ver en la cuarta tierra. Es que, hermano, el problema es quedarse solo salvo, pero no alcanzar todo lo demás. Porque solo ser salvo, hermano, como que es el ladrón de la cruz, ¿verdad? Que ese solo fue salvo, pero no disfrutó nada. Ni tuvo conversión, ni tuvo regeneración, ni gozó de las maravillas, ni las bendiciones de Dios. Solo alcanzó salvación. Entonces hay gente, hermano, que solo va a ser salva, pero no va a crecer, no va a alcanzar llamados, no va a desarrollar dones, no va a desarrollar talentos. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué? Porque nunca va a tener tiempo. Hay gente que aunque quisiera servir no puede. ¿Cómo va a servir si la agenda la tiene llena de un montón de cosas? Y si fuera poco, todavía le cabe más, pero no de Dios. Fíjese, pastor, que mire, le quería decir que agarré tal cosa para tal día. Y yo digo, Dios mío, con que así viene a la iglesia como que es una naranja exprimida y metiéndole otro día más de estudio o de trabajo, ¿cómo va a venir? Entonces, como que si, póngase a pensar así, mire, como que usted está aquí y de un lado, hermano, un brazo se lo agarra Dios y el otro brazo se lo agarra el mundo, y a usted lo están jalando. Entonces, de repente, usted va cediendo más para un lado o para el otro, de acuerdo a lo que usted valore. Porque si usted valora más las cosas del reino, usted va a empezar a menguar con las cosas del mundo, sus compromisos. Oiga, porque ahí donde habla, hermano, de los afanes de este siglo, el amor al mundo, las cosas que por la vista y todo lo que usted leyó, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, usted se da cuenta, hermano, que hay cosas a las que usted va a ir menguando.
Pero cuando usted ve cristianos que se dejan de congregar por un partido de fútbol, usted entiende que ahí, hermano, esa persona tiene más terreno el diablo en ellos que Dios. No sé si me voy a entender. Que dejan de congregarse por un cumpleaños, que dejan de congregarse por X, Y, Z, compromiso social, compromiso familiar, compromiso aquí, compromiso allá. Ay, hermano, cuando me doy cuenta de eso, yo me pongo a pensar y digo, no, ahí hay más terreno ganado por el enemigo que por Dios. Entonces ese cristiano no puede desarrollar todo lo que Dios tiene para él. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo, porque está ahogado, está asfixiado. Entonces es la gente que le dice a uno, pastor, mire, yo quiero servirle a Dios, pero mire, yo solo puedo tal día. Y yo digo, ay, Dios mío, ¿cómo hago si no es así? Pero luego habla también del engaño de las riquezas. Y Mateo 6:24 dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Dígale a su vecino, no podés servir a Dios y a las riquezas. Entonces cuando habla las riquezas, esa palabra riquezas me llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra riquezas menciona algo en que poner la confianza. Esa palabra riqueza que se menciona ahí habla algo en lo cual está puesta la confianza. Entonces el cristiano no puede poner la confianza en las riquezas, tiene que poner la confianza en el Señor, porque de Él procede las riquezas y la gloria. Entonces, pero cuando alguien, hermano, oiga, recibe la palabra, quiere caminar, este cristiano dice, sí, yo quiero, yo oigo la palabra, pero de repente tanto compromiso. Y oiga, dice, el engaño de la riqueza tiene que ver con esto: el deseo desmedido de prosperar a la forma humana, y eso se llama codicia. La codicia ahoga la palabra. No, pastor, es que yo tengo que ir a trabajar, porque si ahí me han salido otra oportunidad y, hermano, qué bueno, y cómo está la cosa, lo único que voy a tener que trabajar, ya no voy a poder servirle a Dios, porque fíjate, pero yo necesito el trabajo, pastor. Y yo digo, entonces, ¿en quién está poniendo la confianza? ¿En el Señor o en las riquezas? Porque no puede ser. Mire, no tenía, analíceme esto, por favor, analícemelo para que usted pueda discernir las estrategias, las artimañas del enemigo. No tenía trabajo la persona y solo empieza a servir y le sale trabajo. Entonces viene el que no lo entiende, puede decir, mira qué bendición, vos, solo empecé a servir y me salió el trabajo. Sí, pero el trabajo ya no te deja servir. Entonces quiere decir que el trabajo no vino de Dios. Ese trabajo fue la estrategia del diablo para sacarte del servicio. Y yo le preguntaría a esa persona, y todo el tiempo que estuviste sin trabajo, que estuviste esperando al Señor, ¿quién te sostuvo? Usted me va a responder, el Señor. Y entonces, ¿por qué lo cambiaste? ¿Me doy a entender? ¿Por qué no entendiste que fue el enemigo? Oiga, eso es como cuando alguien se comienza a congregar, hermano, y a meterse de cabeza, y de repente, hermano, le empieza a salir compromisos por todos lados. Y no será una estrategia del diablo para sacarte de que ya no sigas oyendo la palabra. Claro, hermano, es que oiga, el diablo no te va a salir con cosas que no te gustan. Él se presenta como ángel de luz y la gente lo interpreta como bendición. Hay gente que interpreta como bendición cosas que no lo son. Es que no puede haber una bendición que te aleje de Dios. No puede haber una bendición que te aparte del Padre. No puede haber una bendición que te aleje de recibir lo que el Padre tiene para tu vida. Por eso dice, el engaño es un engaño. Como que el enemigo dice, dame eso y yo te doy esto. Dame tu servicio y yo te doy dinero. Dame tu vida espiritual y yo te prospero.
Y por eso hay gente que usted la ve próspera, entre comillas, alejada del Señor. Pero ¿qué prosperidad puede ser esa si usted ya conoce el final de ellos? Y luego viene el cuarto grupo. Dice que una parte de esa semilla cayó en buena tierra. Dígale a su vecino: buena tierra. Mira al que está a la par y dígale: nosotros somos buena tierra. Así como hay tierras que no producen, así hay tierras que son productivas. Entonces usted y yo somos buena tierra porque sobre nosotros cayó el mensaje del evangelio y dio fruto en nuestra vida. Por eso estamos aquí, porque oímos la palabra, y aunque no sabíamos ni la O por redonda, pero la palabra nos impactó y por eso estamos aquí. Ahora, que aquí es donde quiero yo aterrizar, porque lo que me interesa ministrarle a usted es esto: es que no todos los cristianos dan el mismo porcentaje de frutos. Porque me llama la atención que dice la Biblia ahí, si me regresa por favor a la parábola y al versículo número 23 del capítulo 13, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Pero luego, hermano, después de eso hay un punto y coma. Y dice: y produce. Ahí viene el problema. Si usted solo llega hasta ahí cuando dice y da fruto, todo está bien. El problema es que después de eso hay una descripción que dice: y produce a 100, a 60 y a 30. Entonces me habla, yo no quiero ponerlo así, pero déjeme usar esta palabra como para entender. Me habla como de 3 categorías. Como que si estuviera la categoría de los de a 100, los de 60 y los 30 por 1. Entonces usted dice: Dios mío, ahí empieza mi pregunta para usted. Porque usted no es ni el que cayó a la orilla del camino, ni tampoco el de los pedregales, ni tampoco el que está entre espinos. Porque ellos, hermanos, la palabra se volvió infructuosa. Usted es buena tierra. ¿Está conmigo? Ahora, la pregunta del millón es: aunque soy buena tierra, ¿en qué porcentaje estoy? ¿Y por qué? ¿Cuál es el misterio que habla ahí? Porque tiene que haber una razón. Por ejemplo, hermano, cuando entiendo eso, me doy cuenta que hay 3 niveles para fructificar. Mira a su hermano y dígale el nivel de a 30, de a 60 y de a 100. Voy a decirlo al revés: el nivel de 100, el de 60 y el de a 30. Así que eso, hermano, me da a entender muchas cosas de las cuales tenemos que analizar. Juan capítulo 15 y versículo 1 nos comienza a dar una luz ¿cómo se llama? Alrededor de esto, o al respecto de esto. Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Mire qué tremendo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Así que los 3 aquellos fueron quitados. Ese es el nivel de 0. Ahí no está usted. Pero luego dice: y todo aquel que lleva fruto. Ahí están, oiga, por favor agárremelo aquí. Y todo el que lleva fruto, ese es el de 30, lleva fruto. Pero dice que a ese que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, al de 30 lleva fruto. Más fruto es el de 60. Pero mira el verso 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Por qué?
Por la palabra, diga conmigo, por la palabra. Ahora, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Así que del verso 1 al verso 5 yo veo 4 niveles: el de 0, el de fruto, el de más fruto y el de mucho fruto. Veo el de 0, el de 30, el de 60 y el de 100 por 1. Lo que logro entender ahí, mire, porque le voy a hablar de varias cosas, pero lo primero que entiendo es que el que lleva fruto es el de 30. Ese 30 quiere decir ya un comienzo de la obra de Dios en mí. Díganle al que está a la par, un inicio. Pero pasar de 30 a 60 tiene que ver con una obra de limpieza. Si no te limpian, no puedes llegar al 60. Si no te limpian, no puedes crecer. Y según entiendo la palabra, oiga, o entiendo la porción, la forma que Dios usa para limpiarte es la palabra de Dios. La palabra te limpia, la palabra te restaura, la palabra corta, la palabra poda, la palabra es la que limpia tu vida. Por eso, entre más te expones a la palabra, más fruto vas a dar. Entre más te expones a la obra del Señor, más fruto vas a dar. Pero para dar mucho fruto, porque ya llegaste al 60, pero como usted de los que no se conforman, usted quiere dar el 100, ¿verdad que sí? Entonces, para dar el 100, el Señor dice: va, para dar el 60 te tengo que limpiar, pero para dar el 100, la clave está en que tú permanezcas en mí y yo permanezca en ti, porque el que permanece, ese da mucho fruto. Para dar el 100 hay que permanecer. Ahora, aquí hay otra cosa que a mí me llama la atención, porque habla de 3 niveles. Y cuando yo veo esto, también lo puedo comparar con el tabernáculo de reunión. Lo puedo comparar con mi propia vida. Ya le voy a decir por qué. El tabernáculo de reunión, porque entiendo que nivel 1, atrios. Nivel 2, lugar santo. Nivel 3, lugar santísimo. Ahora, cuando lo comparo conmigo, nivel 1, cuerpo. Nivel 2, alma. Nivel 3, espíritu. Entonces, qué tremendo. Significa que los de a 30 son porque están en la carne. Los de 60 están en el alma. Los de 100 por lo que fluyen en el espíritu. Los de 30 están en los atrios, los de 60 en el lugar santo, pero los de 100 están en el lugar santísimo. Mire al que está a la par y dile: ¿dónde estás tú? Así que mire, por eso es tremendo esto. Porque los de 30, ay, esto está precioso. Los de 30 están en los atrios. Ahora, analíceme esto, por favor, porque aquí hay unas cosas maravillosas. Cuando usted mira el tabernáculo de reunión, usted mira, hermano, que todo lo que está afuera, todo lo que está fuera del tabernáculo, me habla de lo que no es salvo. Solo lo que entra por las puertas alcanza salvación. Entonces quiere decir que va, los que están en el atrio, los del 30 que están en el atrio, ya entraron. Ya entraron, pero están en los atrios. Y me llama la atención varias cosas de los atrios. Número 1 es que los atrios no tienen techo, porque los atrios son como el patio y se llama el patio exterior. Son salvos, sí, son salvos, pero no gozan de lo que Dios tiene debajo del techo, debajo de la tienda. Son salvos, sí, son salvos,
Porque en los atrios lo que hay es la fuente de bronce y también está ahí el altar del holocausto, salvación. Pero también en los atrios hay bullicio. Ahí es donde está, hermano, el gentío, la multitud, donde están todos los curiosos, los que quieren ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué tanto dicen, y hacen el llamado y reciben a Cristo, pero se han quedado como multitudes, porque la multitud es la que sigue al Señor por lo que el Señor les puede dar, y ahí están. Pero hay un peligro con los atrios. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 11, verso 1 y 2. Entonces dice: me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas. O sea, como quien dice, a eso no los tomes en cuenta, porque ha sido entregado a los gentiles. A mí me llama la atención, porque, hermano, no me puedo quedar en los atrios toda mi vida. Es que los atrios era para entrar. Los atrios era cuando recibí a Cristo. Los atrios era cuando hicieron el llamado. Los atrios eran mis primeros meses. Mira que está a la par y dígale: no podemos estar en los atrios. No hay nada nuevo bajo el sol. Y por eso dice: no hay nada nuevo bajo el sol. Porque el que esté en los atrios está bajo el sol, no tiene revelación, no tiene nada que Dios le revele, no conoce al Señor de verdad, no tienen compromiso. Por eso pregúntese usted, pregúntese esta bendita noche: ¿tengo compromiso con Dios y con su obra? ¿O tengo 200 años de estar en Cristo y no estoy comprometido con nada? Buena pregunta, ¿verdad? Entonces el propósito del Señor nunca fue quedarse en los atrios, sino que para eso hay otro lugar, el lugar santo. Entonces el lugar santo son los de 60. Y mire qué tremendo el lugar santo. Así que llévelo de esta manera: atrios, salvación; lugar santo, consagración. Porque al lugar santo solo sacerdotes podían entrar. Ahí ya no puede entrar la multitud. Ahí tiene que entrar la gente con compromiso. Entonces por eso es de que hay un grupo de a 30. Es que mire, mi hermano, ¿usted cree que Dios no quisiera que todos fructificáramos? Claro. ¿Por qué no podemos? Porque si me quedo en los atrios no puedo dar más. Es que no puedo dar más fruto. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque en los atrios no está lo que yo requiero para fructificar. No puedo dar más fruto porque ahí solo recibo salvación. Y es que mire, hermano, no es lo mismo ser salvo que ser convertido. Por eso le ponía el ejemplo del ladrón de la cruz. Hoy mismo estará conmigo. Es que salvación es una cosa. ¿Cuánta gente salva habrá? Pero mi pregunta es: ¿convertidos? ¿Viviendo y disfrutando el evangelio? Pocos. Entonces, mira a su vecino, dígale: al lugar santo solo sacerdotes entran. Compromiso. Es de la gente que ya no la mueve cualquier cosa, porque había una cortina. Algunos estudiosos dicen que esa cortina no era como una tela normal, como esa de esas banderas, sino una tela espesa. Tenía un grosor aproximadamente de 10-12 centímetros
Por lo tanto, no se podía ver desde afuera. Era totalmente aislado para los que estaban en los atrios. Había que entrar. Y para entrar había que ser sacerdote. Y allá adentro de los atrios habían tres cosas que me llaman la atención. Número uno, había un candelabro de oro. Número dos, había un mueble para quemar incienso. Y número tres, una mesa con 12 panes de la proposición. Así que usted mira ahí, hermano, en ese otro nivel ya no solo es salvación. En los atrios fue salvación, pero ahora ya entré al lugar santo. Ahora ya estoy listo para dar el 60. ¿Por qué? Porque en los atrios comienzo a recibir palabra revelada. Es que mire hermano, míreme acá por favor. En los atrios fue Juan 3:16. Es que en los atrios, de tal manera amó Dios al mundo. Es la palabra que le gusta al que está en los atrios. Que le hablen, hermano, un mensaje evangelístico toda la vida. Pero ¿y para qué quiere un mensaje evangelístico si usted ya se convirtió? El mensaje evangelístico es para los que no se han convertido. Ahora usted necesita el pan, la palabra sólida. Necesita la vianda del Padre. Necesita tu alimento. Entonces ahí en el lugar santo, lo primero que sucede es que ya no está bajo el sol. Ahora entra a la carpa. Y la carpa tiene techo. Allá adentro sí hay cosas nuevas. Ay. Porque no hay nada nuevo bajo el sol. Pero ahí sí hay algo nuevo. Hay rema, hay revelación para mi vida. Ahí es donde el Padre me suelta su palabra. Ahí es donde aprendo, ahí es donde crezco. Número uno, ¿qué encuentro en los atrios? El candelabro de oro, figura del Espíritu Santo, que siempre está encendido y que alumbra hacia adelante. Entonces mire qué tremendo, porque cuando entro al lugar santo, yo encuentro la mesa con los panes, figura de la palabra, porque habla de provisión. Pero no solo de pan vivir el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Entonces es la palabra. Pero mire qué tremendo, porque esa palabra el sacerdote no podía verla si el candelabro no estaba encendido. Porque aquí estaba la mesa y aquí el candelabro que alumbraba. Entonces el candelabro es el rema, es la obra del Espíritu Santo que me alumbra. Es el Espíritu de Dios que me hace entender la palabra. Por eso cuando usted esté en el lugar santo, usted quiere más del Señor, se enamora de la palabra, estudia la palabra, quiere profundizar en la palabra, quiere más del Señor, no le aburre la palabra. Por eso el que está en los atrios le aburre la palabra. Por eso yo quisiera que me agarre esto con sencillez de corazón. Por eso es que yo siempre he dicho que esta casa ministerial, esta obra, este ministerio, no es un ministerio con carácter evangelístico. ¿Me doy a entender en qué sentido? No estoy diciendo que no hacemos evangelismo. No es un ministerio con carácter evangelístico. ¿En qué sentido? Por la palabra que se predica, por la palabra que se enseña. Hermano, la mayoría de gente quiere un mensaje, recién convertida, quiere un mensaje de 30 minutos. 3 pasos para tal cosa. Pero eso en los atrios no se puede dar. En los atrios hay profundidad. En los atrios hay palabra que sustenta. En los atrios hay amor por la palabra.
Pero ¿sabe qué más hay? Hay un incensario, y eso es figura de la oración. Así que a los atrios entra el que tiene vida devocional, el que ama la palabra, el que ora. Wow. Fíjese que me llama la atención porque esa mesa de los panes de la proposición también se conoce como panes de la presencia. No era cualquier pan. De hecho, cuando David, huyendo de Saúl, llega y se encuentra con el sacerdote y le dice: ¿tienes algo de comer? Y le dice: vive Jehová, que no tengo pan común, solo tengo el pan de la presencia. Dámelo, dijo David. Entonces el que está en los atrios, déjeme usar esta expresión, el que está en los atrios no se conforma con una palabra común. Tiene que ser una palabra, un pan de la presencia, un pan que sale de la boca de Jehová. Tiene que ser un rema, tiene que ser una palabra que lo sustente, tiene que ser una palabra que lo alimente. Habían 12 panes, uno para cada tribu. Y sabe lo tremendo que dice la palabra, que esos panes se comían ahí los sacerdotes. Entonces quiere decir que en el lugar santo hay palabra, hay ministración del Espíritu y hay oración. Entonces, ¿se da cuenta por qué no se puede dar más fruto si no se está en el lugar santo? Porque si usted se queda, hermano, si usted se queda en los atrios donde solo se habla de salvación, solo va al 30. Entonces usted viene y dice: no, pastor, yo ya fui salvo, no puedo ser más salvo de lo que ya soy. Ahora quiero más. Entonces tiene que entrar al lugar santo. Ahí es donde usted busca, ahí es donde usted come, ahí es donde usted ora, ahí es donde usted es guiado por el Espíritu, ahí es donde la luz se le enciende, ahí es donde la lámpara lo ilumina, ahí es donde el Espíritu Santo lo guía, ahí es donde tiene contacto con la vida espiritual. Ya dejó los atrios, que es bullicio, carne. Pero luego viene el otro lugar, que se llama el lugar santísimo, el lugar más profundo. Y el lugar santísimo, lo único que contiene es el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. Entonces, atrios, salvación; lugar santo, consagración; lugar santísimo, intimidad. Entonces, óigame, ¿cómo hago yo para dar el 100? Necesito tener intimidad con Dios. Necesito pasar de los atrios al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo. Necesito pasar de la carne al alma y del alma al espíritu. Ahora, míreme esto. Por eso lo puede ver usted también en el Cantar de los Cantares, los 3 niveles. Por ejemplo, cuando la amada, que figura en la iglesia, dice: mi amado es mío, ese está en los atrios, porque se está pensando en él. Ese quiere que Dios le conceda, que Dios le dé, que Dios le responda, que Dios le haga. Ese es puro atrios. Pero no se queda ahí la amada, ¿verdad? Luego dice: mi amado es mío y yo soy de él. Ya pasó ahora al lugar santo. Ya comenzó a comprender que no se trata solo de lo que Dios te da, sino también de lo que tú le das. Compromiso. Pero por último, la amada termina entendiendo el misterio. Ya no se queda solo ahí, sino que por último la amada dice:
yo soy de mi amado y en mí Él tiene contentamiento. Entonces ya llegó al lugar santísimo, donde el Padre, hermano, está ahí para ti, donde ya no lo adoras por lo que Él hace, ya no lo adoras por lo que te da, ya no le sirves a Dios por lo que Él te da, sino por lo que Él es. Ahí se te revela la esencia de quién es Él. Dile a tu vecino: en el lugar santísimo es la adoración, y la adoración es por lo que Él es, no por lo que Él hace. En los atrios se alaba, pero en el lugar santísimo se adora, porque en el lugar santísimo se revela la esencia de Dios. Wow. Por eso 30, 60 y 100 por uno. Por eso Mateo 21, 43 dice: por tanto digo que el reino de Dios, se lo dijo el Señor a los fariseos, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Y yo vine a decirle a esta amada congregación que por eso es que el Padre les ha dado el reino, porque somos gente que producimos frutos de Él. Ahora, miren esto. Si nos vamos a la ilustración de nosotros como seres integrales, significa que cuerpo, alma y espíritu. Los del 30 son los que están en la carne, es decir, los que les interesan las cosas que tienen que ver con lo externo, más preocupados por qué me voy a poner, qué voy a comer, porque eso es lo que le preocupa al que recién recibe salvación, ¿verdad? Preocupado por cómo va a pagar el recibo, preocupado que cómo va a hacer para pagar la casa, preocupado que cómo se va a vestir, qué voy a comer mañana. Eso le preocupa. Y no es que a usted no le preocupe, usted ya aprendió a confiar. Pero cuando el recién convertido, hermano, está la palabra, en lo mejor de la palabra le está diciendo: yo mañana no tengo para comer. Pero luego están los del 60. Y los del 60 tienen que ver con alma. Y el alma es complicada porque se confunde con el espíritu. Por eso la palabra es la que separa. El alma se puede llegar a confundir. Por eso usted puede ver a alguien llorando creyendo que está pero quebrantado espiritualmente, y es pura alma. Está en su alma. Sus emociones están siendo ahí turbadas y usted puede confundirse. Por eso a Dios, si bien es cierto, necesitamos las emociones para alabarle, pero necesitamos andar en el espíritu para adorarle. Por eso usted necesita su cuerpo, su alma para alabarle, para aplaudir, para danzar, para remolinear, para dar gritos de júbilo. Todo eso lo necesita. Pero para adorarle, usted necesita andar en el espíritu. Necesita tener revelación de quién es Dios y por qué le adora. Entonces ahí, hermano, a usted no le importa que el Padre no le ha contestado, que el Padre no le ha dado lo que usted le pide, que el Padre no ha hecho lo que usted quería, que el Padre no le ha dado lo que usted esperaba. A usted no le importa, porque cuando está en el lugar santísimo, usted está adorando, diciéndole: tú eres santo, tú eres grande, tú eres digno, tú eres Dios. Esto es un proceso. Para llegar a entender eso, es un proceso. Por eso mire esto: un cristiano maduro se reconoce
por ser aquel que dice: me des o no me des lo que te pido, yo siempre te voy a adorar. No es aquel que dice: Señor, si me das tal cosa te sirvo. No, ese hermano, ese todavía es Jacob, no es Israel, negociando con Dios. Pero cuando usted ya entendió quién es Él, usted le dice: Señor, me des o no me des, yo te voy a servir, porque tú eres digno de que yo te sirva, digno de que yo te adore, digno de que yo te exalte, digno de recibir honra, digno de recibir gloria. Entonces escuche, en el lugar santísimo hay una revelación. En ese lugar de intimidad ya el alma no ocupa ningún espacio. Por eso mire y analice lo que cantamos, porque hay cantos de atrios, cantos del lugar santo y cantos del lugar santísimo. Todos los cantos que alaban a Dios por lo que Él hace tienen que ver con lugar santo y atrios. Pero todos los cantos que exaltan a Dios por lo que Él es están conectados con el lugar santísimo. Es donde ya tu necesidad desaparece. Es donde ya no importas tú, solo importa Él. Por eso ese creyente puede fructificar al 100 por 1, porque ya no hay nada de él, todo es Dios en él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya todo es de Dios en él. Ya no hay participación de otra cosa en su vida. Todo es Dios en él. Entonces la meta es llegar ahí. Mire a su hermano, dígale: la meta es llegar al 100 por 1, es llegar al lugar santísimo, es no estancarme ni en los atrios ni en el lugar santo. Póngase de pie esta noche, porque yo quiero llevarlo a usted esta día. Usted tiene que pasar de su necesidad a una adoración genuina. Ahora, ¿quiere saber si usted es cristiano de atrios o de lugar santo, mejor dicho? Le voy a dar la clave. Cuando tiene problemas, su adoración es apagada. Su alabanza está relacionada a cómo se siente, alma. Y hay como que le quiere demostrar al Señor con su alabanza cómo se siente. Y entonces viene usted así, como esperando que Dios le pregunte: hijo mío, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me adoras como siempre me alabas? ¿Qué te pasa, hijo? Como la hermana, la esposa, va, que la esposa se levanta algo así rara, va, y espera que el esposo le pregunte: ¿qué te pasa, mi amor? Pero como siempre le he dicho, esa es una pregunta peligrosa. Nunca la haga, porque puede encender una guerra nuclear. Mejor hágase el desentendido. Entonces, como que le estuviéramos diciendo al Señor: es que estoy a disgusto, esperando que Él nos pregunte: hijo mío, te veo apagado, ¿qué te pasa? Para poder decirle: sí, Señor, estoy apagado, es que no me has dado lo que te pido. Pero como el Señor es sabio, nunca nos pregunta. Mira al que está a la par suya y dígale: si tu alabanza depende de tu estado de ánimo, si tu servicio depende de tu estado de ánimo, estás o en los atrios o apenas entrando en el lugar santo. Pero si aunque tengas problemas, luchas y adversidades, y aunque te falte todo, adoras a Dios por lo que Él es y no por lo que Él te da, es porque has puesto un pie
en el lugar santísimo y ya se te empezó a revelar que Él es digno de ser adorado. Alguien